listos para dar sentencia, pero no para ver nuestra condición. La mayoría de las veces estamos dispuestos a juzgar a los demás, a dictar una sentencia por los hechos de los demás, y no nos damos cuenta que esa sentencia que estamos dictando es para nosotros mismos. Al rey David le pasó algo similar. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos relata el acontecimiento cuando el profeta Natán amonesta a David después de haber pecado contra Betsabé. Dice: el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había 2 hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte, y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. El rey David estaba dictando su propia sentencia, porque el versículo siguiente dice: entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Versículos más adelante le dice todo lo que Dios le había bendecido. Sin embargo, David había decidido tomar la mujer de otro hombre. Cuando nosotros pecamos, cuando estamos cometiendo pecados, nuestra vida se enceguece, nuestros ojos se enceguecen, no podemos ver nuestra propia condición. Es por eso que Dios envió al profeta Natán para que David entendiera y entrara en sí, para que sus ojos fueran abiertos. Cuando David empezó a escuchar esto, que era verdad, que él era el hombre a quien se refería, entonces él tomó una actitud. Tomó la actitud de confesión y arrepentimiento. El versículo 13 dice: David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás, pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. David tuvo consecuencias por los pecados. Siempre va a haber consecuencias de los pecados que cometemos. Pero David tomó una actitud de arrepentimiento cuando él se dio cuenta que realmente la sentencia que estaba él dictando era para él mismo, porque él había pecado contra Dios. Nosotros tenemos que ver nuestra condición antes de dictar una sentencia por los hechos de los demás. Cuando entendemos que no se trata de los demás, sino que se trata de nosotros mismos, de nuestra condición, de que nuestro corazón necesita ser transformado y limpiado, podemos tomar la misma actitud que tomó el rey David. En el Salmo 51, David hace toda una oración después de que Natán lo confrontó. Y el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Antes de declarar sentencia a alguien más, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor, porque necesitamos de Dios, necesitamos reconocer que estamos necesitados de Él, que necesitamos ser transformados en lo más íntimo. Dejemos de dar sentencia y veamos nuestra propia condición, de lo necesitados que estamos de Dios.